Hoy tenemos, como decía, una entrevista muy importante con una candidata que viene generando interés por su perfil técnico, su historia personal y sus propuestas para los peruanos en el exterior. Nos acompaña, como todos pueden ver, Magnolia Ramos Casa, candidata con el número 4 a la Cámara de Diputados por los peruanos en el exterior por Renovación Popular. Ella es de Sicuani, Cusco, vive en Lisboa, Portugal, tiene una formación fuerte en finanzas y en administración, experiencia en el sector privado y una agenda en inmigración, consulados y retorno al Perú. Magnolia, bienvenida, hablemos claro, bienvenida a ReNews Perú. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias por darme este espacio y pues muy feliz de ser candidata a diputada para poder representar a todos los peruanos en el exterior. Bien, Magnolia. Antes de hablar de leyes y propuestas, quisiera que la gente te conozca un poquito más. ¿Quién es Magnolia Ramos fuera de la política? Es decir, ¿cómo está compuesta tu familia? ¿Tienes hijos? ¿Qué edad tienes? ¿Y cómo ha sido construir tu vida fuera del Perú? Bueno, te voy a comentar un poquito. Yo vengo de Sicuani, como dije, yo nací en Sicuani. Yo estudié ya hasta mis 15 años, más o menos, porque comencé muy temprana edad, a los 4 años. Y tú sabes que la Universidad del Cusco no está en Sicuani, entonces tuve que irme a vivir sola, y como muchos de provincia, ¿no? Que somos, vamos para el Cusco. Y entonces ahí estudié mi carrera de administración de empresas. Fui licenciada y tenía, como había comentado, me gustaban mucho las finanzas, pero yo veía que en el caso del Cusco no tenía mucho de acción. Así que me tuve que ir para Lima. Entonces, en Lima, ya en el Ministerio de Economía y Finanzas, que comencé a hacer mis prácticas profesionales por un año en Tesoro Público, conocí muchos agentes, personas, por ejemplo, conocí un asesor del Fondo Monetario Internacional que él de alguna forma decía que el futuro son las finanzas, ¿no? Y era lo que a mí me apasionaba, por lo que yo decidí hacer una especialización en finanzas, un posgrado en finanzas corporativas o gestión financiera en la UPC. Posteriormente de la UPC comencé a ser profesora de prácticas, conocí un profesor excelentísimo que se llama Manuel Churrubio, que actualmente es el director de la Pontificia Católica. Entonces, él me ofreció entrar a ser parte como profesora de prácticas en las maestrías y MBAs de la UPC. ¿Por qué? Porque él vio el potencial en mí, vio la capacidad que yo tenía en el tema de finanzas. Posteriormente, yo decidí irme para hacer una maestría fuera del país. ¿Por qué? Porque cuando una vez salí para Harvard, cuando fui a hacer un curso allá, me di cuenta que el conocimiento que nosotros teníamos en el Perú en cuanto a finanzas era un poco limitado, ¿no? Entonces, esa fue la razón por qué me fui para España a hacer la maestría. En cuanto a mi familia, yo tengo a mi esposo, que es portugués, tengo mi hijo de 3 años, y bueno, actualmente ya vivo 7 años en Lisboa. Te quería preguntar una cosita muy puntual sobre ti como migrante, ¿no? En otro país. ¿Qué es lo que más extrañas del Perú en tu día a día, así como peruana migrante? La comida. La comida. Sí, claro. Es lo que todos los peruanos, todos te lo van a decir, todos los peruanos le tenemos ¿cómo se dice? Ni todos los países tienen la suerte de tener esta, ¿cómo se dice? Esta variedad, ¿no? En cuanto a sabores, ni todos los países. Hay países que, olvídate, es que hasta bajas de peso, honestamente. Pero sí, la comida es lo que más extraña. Y la gente, claro que la gente, esa... cálidos. Sí, sumamente cálidos. El peruano es totalmente diferente. En sí, la cultura latina son mucho más amigables que la cultura europea, que es un poquito más cerrada, ¿no? Claro. Los círculos son más cerrados, más difícil entrar, ¿no? Entiendo, Magnolia. Bueno, vamos a entrar un poquito a un tema más profundo. Tú ya has contado algo importante en otra entrevista, ¿no? Y creo que vale la pena traerlo aquí porque puede conectar con mucha gente. Has dicho que tu familia, tus padres, padecieron la época del terror, ¿no? La época del terrorismo en el Perú, y que ese sufrimiento marcó tu forma de ver la política. Y quiero preguntarte algo con mucho respeto, ¿no? Antes de mencionar a Castillo, ¿cómo impactó en tu familia esa época y cómo ese dolor, terminó formando tu convicción, ¿no? En la política? Claro que sí. Mira, yo te cuento un poco. Mis padres son de Puno. Mi madre es de Yalli y mi padre es de Ayaviri.
Entonces, ellos prácticamente vivieron mucho época de terrorismo, estamos hablando de los años 70, 80, ¿no? Mi padre quería estudiar, él tenía, y él me comentaba, ¿no? Que uno de sus sueños era poder ir a la Universidad del Altiplano, del Puno, pero se encontró con esta situación en la que los terroristas no solamente tipo iban donde, por ejemplo, al pueblo y extorsionaban a las personas, sino en la misma carretera, cuando tú te movilizabas, ¿no? Ellos abusaban de jóvenes, abusaban, digamos, no solamente les robaban el dinero a los ciudadanos, sino que también han violentado con ellos de forma violaciones sexuales a jóvenes, hombres, mujeres y hombres. Entonces, él cuando me contó eso, cuando yo ya tenía una edad de comprender, es un choque brutal en el que tú dices, es que hemos vivido en un terror que no solamente era tipo, si tú querías protección de parte de los policías, porque en esa época estamos hablando de una época de terror en la que si tú pedías apoyo de los policías también te pedían dinero. Entonces claro. tenías Hasta tanto ahora es así, de hecho. al policía, yo sé que hay muy buenos policías, es que no puedo desmerecer eso, pero en esa época era una situación súper difícil, ¿no? O sea, era el terrorismo y no tenías tampoco el gobierno que te protegiera. Entonces, esto para mí me marcó mucho en que estas ideas comunistas, extremistas, ¿no? Que todo es a la fuerza, a la violencia, y cuando no hay inteligencia, se va a la fuerza. Si tú, ¿no? Y esto pasó también con Aldo Bravo en la entrevista, que cuando no hay una educación, ¿qué pasa? ¿Tuviste la entrevista con Guido Bellido cuando lo mandó a callar? Eso no viene de mi casa de estudios, ¿eh? No viene de mi casa de estudios. Nosotros no somos así. Esa es la peor representación de mi casa de estudios y de mis conciudadanos. Nosotros no somos así. Entonces, eso, querida, me hizo pensar en que tenemos que luchar activamente por la democracia y por ideales mejores que estos pensamientos retrógrados, ¿no? Que lo que hace es alimentar la violencia. Y es eso, básicamente. Bien, Magnolia. Ahora sí vamos a entrar con el tema de Pedrito. Tú has contado, ¿no? Que una de las razones que te empuja a dar el paso, ¿no? Porque uno puede indignarse desde su casa, pero lo que te empuja, digamos, a dar el paso de postular es cuando Pedro Castillo llega al poder. Y entonces tú sentiste que ya no podías quedarte mirando. ¿Qué pasó dentro de ti en ese momento? ¿Cuál fue eso que te hizo pasar justamente de la indignación a la acción? Mira, durante años me he preparado, he estudiado, he trabajado en el ámbito de finanzas y siempre he creído que la preparación y el conocimiento debe servir para mejorar la sociedad. Pero llegó un momento en el que sentí lo mismo que sienten muchos ciudadanos, ¿no? Cansancio, o sea, cansancio de ver mediocridad, de ver corrupción, de ver cómo la política se llena de improvisación en lugar de preparación. Por eso de narrativas. Exactamente, y decidí dar un paso adelante para ser candidata a diputada porque no porque la política sea fácil, sino porque creo que quedarse criticando desde afuera ya no es suficiente. Entonces, Sócrates decía que el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores. Y muchos ciudadanos sienten que eso exactamente es lo que está pasando en estos últimos años, ¿no? Hemos visto que el gobierno ha estado marcado por escándalos, acusaciones de corrupción, falta de capacidad, que es lo que ocurrió en el gobierno de Pedro Castillo, y creaba una malísima imagen ante el mundo. Es que tú no sabes, me moría de vergüenza, porque acá se hace bastante viral, comentarios de un presidente que no sabe cómo expresarse, ¿no? Hemos visto también figuras como Vladimir Cerrón, que es condenado por corrupción, hoy es prófugo de la justicia, sigue influyendo en la política desde la sombra. Entonces, claro, todo eso ha conllevado para mí a tomar una decisión ya no solamente de una simple espectadora, sino de ser un protagonista, ¿no? Un país no puede avanzar si quienes gobiernan no están preparados para hacerlo. La política no debería ser un lugar de improvisación, ni para el beneficio personal, sino para el servicio del pueblo y el bien común, ¿no? Y eso para mí yo lo tengo sumamente claro.
Claro, y de hecho, justamente hablando de la preparación, voy a añadir una lámina, ¿ok? Para que podamos revisar. A ver, denme un segundito. Aquí se ve claramente un perfil técnico, ¿no? Un SAC, formación en finanzas, experiencia profesional en empresas y gestión, además de experiencia internacional. Eso te da pues una fortaleza enorme, es una hoja de vida impresionante, Magnolia. ¿Cómo pasas de esta gestión privada a hacer leyes y fiscalizarlas correctamente, ¿no? En concreto, digamos, ¿qué aprendizajes de tu experiencia reciente, por ejemplo, en Nokia, te servirían para poder ordenar este sistema consular que hoy muchos peruanos sienten lento o fragmentado? ¿Cómo lo harías, no? Desde una mirada de gestión real en el terreno. Yo te voy a comentar que no solamente es el tema, digamos, de que existan trámites consulares, sino que hoy en día estamos sufriendo una mafia de cupos para conseguir citas, ¿no? Para obtener un documento, un DNI, un pasaporte. Es que esto lo he visto en España, en mi viaje para Barcelona, que hablaba con muchos migrantes y me decía, para yo conseguir un DNI, tengo que esperar 2 meses, ¿no? Imagínate que actualmente tenemos el actual congresista y en sus narices está pasando toda esta mafia de cobro de cupos para obtener una cita. Entonces, esto, lo que va a hacer la tecnología, va a destruir este tipo de cosas que hoy en día existe, porque las personas son corruptibles, las personas consiguen corromper muchas veces los sistemas, pero si tú utilizas un sistema, por ejemplo, una plataforma consular en la que cada ciudadano puede hacer su trámite y esté directamente relacionado, ligado con el Perú, lo que únicamente nos costaría sería el costo del DNI o el documento y el envío, ¿no? Que sería directo. Entonces, lo que yo he pensado plantear es una plataforma consular para que los trámites sean 100% digitales. Y aquí tengo la asistencia virtual, quiere decir, para los adultos mayores que no manejan la tecnología, pueden llamar como con un número de WhatsApp, ¿no? A una asistenta que les pueda ayudar con el trámite. Entonces, yo tengo pensado esto, ¿por qué? Porque yo conozco la tecnología, conozco que esto es posible. Hay países en el mundo que lo aplican para poder obtener una licencia de conducir, un DNI, un pasaporte, lo puedes hacer a través de la internet, ¿no? Que es una herramienta potente. Claro. Entonces, es sencillo, no es complicado hacerlo. Y ya debió haberse hecho. O sea, estos últimos 5 años era algo que ya debió haberse hecho. Justo lo que mencionas, ¿por qué crees que no se ha hecho? Porque yo he revisado que el actual congresista, digamos, que se encarga de los peruanos en el exterior, ha tenido propuestas similares, no tan, digamos, completas como las que tú estás proponiendo, pero también ha tenido por ahí sus buenas propuestas y muchas de ellas no han avanzado. Asumo que por votaciones, o no sé cuál sería la razón. ¿Tú sabes por qué razón no prosperaron, digamos, todos los proyectos de ley que él propuso? Claro, es que lo que pasa es un tema de capacidad, es un tema de capacidad que debe tener el congresista, porque el congresista no puede estar detrás de una pantalla y simplemente creer que las cosas se van a hacer o se van a dar. Tú, para poder conseguir que se te apruebe un tipo de ley, necesitas tener cierto tipo de influencia y aceptación de los otros congresistas, porque no se trata de que cuando tú entras al Congreso y dices quiero hacer 10 leyes y automáticamente se te le aprueben, tienes que justificar, tiene un proceso en el que el área técnica tiene que evaluar el impacto económico, el impacto social, el impacto medioambiental, o sea, existe todo un proceso, por lo que cuando las leyes no están bien sustentadas, es muy difícil que sean aprobadas. Ahora, hay leyes que han entrado, que son 300 leyes, sin un respaldo financiero, y eso es una problemática súper grande que ni siquiera el Ministerio de Economía y Finanzas ha puesto pare, ¿no? Ahora seguramente van a ser derogadas porque estamos hablando de un descalce financiero enorme para el país, que no tenemos sustento. Entonces, pueden ser muchos los factores, pero ahí va el punto, que en el caso mío, yo tengo todo claro, tengo clarísimo cómo es que voy a implementar esto, con qué áreas voy a trabajar, en este caso que sería con el Ministerio de Relaciones Exteriores y los consulados. Entonces, eso también, cuando no está claro, cuando la persona no tiene conocimiento, no sabe por dónde empezar. Entonces, va a demorar un tiempo para que encuentre las herramientas y sepa cuáles son los procesos. Pero si estamos hablando de una persona que es sumamente preparada, es mucho más fácil el camino de poder gestionar. Y tienes también el tema de la burocracia, que es otro problema que hoy en día tenemos. Pero existen formas, lo que hace Rafael López Aliaga, ¿no?
estos métodos como que son los bonos de la Municipalidad de Lima, que muchos dicen que es un sobreendeudamiento, pero las personas que no entienden nada de finanzas van a hablar así y le van a mentir a la población. Pero es que lo que ha hecho Rafael con el tema de los bonos es una cosa espectacular y que no te lo hace cualquiera. O sea, yo hablándote como especialista de finanzas, no te lo hace cualquiera. Y es una buena gestión, ¿no? Lo de los puentes es que me dijeron que el bypass fue construido en menos de 7 meses. Entonces, existe una capacidad de gestión y conocimiento que personas como yo, como Rafael, tenemos y que podemos hacer que esto sea posible. Posiblemente sea una de las razones por las cuales, digamos, consideras que Porky es tu líder, ¿no? Yo siento que es mi líder, siento que es el líder de todos sus diputados, claro, porque pueden ver en él cosas que, o sea, se pueden identificar con Porky, eso me pasa a mí sin ser nada, me imagino que ustedes también, ¿no? Todos los diputados de Porky no tienen más que flores para él, porque me parece que es coherente, ¿no? Con la clase de persona que él es. Bueno, Magnolia, vamos a la siguiente lámina. Protección rápida y eficaz al migrante. Acá pones puntos ya un poquito fuertes, ¿no? Si tuvieras que resumirlo en una sola frase, ¿cuál es hoy el principal problema que enfrenta un peruano en el exterior? El principal, el peor. Sí. Mencionaste en un momento los cupos. ¿Dirías que es ese o hay otro que es peor? No. Los peruanos, o sea, no solamente en el tema de los cupos, sino hay muchos, y esto lo vas a ver en Estados Unidos, tenemos muchos migrantes que han estado 30 años en Estados Unidos, que han estado tranquilos y no han legalizado su estatus migratorio por un tema, digamos, de falta también de conocimiento, porque tú sabes, muchos inmigrantes que se van a Estados Unidos ni necesariamente aprenden el inglés, entonces es complejo poder legalizarse o entrar dentro de un estatus migratorio legal. Entonces, son personas que ya aportaron durante años, ¿no? Ahora, lo que ha estado cambiando también es el tema de las redadas migratorias. Entonces, si hoy en día a un peruano se le detiene o existe algún tipo de abuso legal o laboral, como es lo que existe en Chile y en Argentina, tenemos peruanos que trabajan sin contrato, tenemos peruanos que no tienen ni siquiera seguridad social, no tienen acceso a salud. Entonces, nosotros como consulado tenemos que ayudar, tenemos que apoyarlos en estos temas que son sumamente necesarios para los inmigrantes en el exterior, ¿no? Yo sé que hay muchos que están en mi situación, que estamos súper en regla porque yo me casé con un portugués, entonces yo puedo obtener la nacionalidad peruana, pero también tengo los recursos para pagar un abogado que me puede hacer todo este proceso. Entonces, hay peruanos... Y no todos lo tienen. Exactamente, no todos lo tienen. Y una ayuda abismal sería para ellos poder tener o contar con la ayuda de abogados, ¿no? Me encontré en Barcelona un joven que me dice, a mí me gustaría estudiar en la universidad, yo tengo 5ª de primaria. Y yo le digo, claro que puedes. Claro que puedes, y puedes obtener incluso la residencia legalmente, porque me parecía que el joven estaba ahí ya 10 años trabajando, que eso normalmente se lo permiten, pero no sé por qué razón, no hablé mucho con él, por qué razón él no regularizó su estatus migratorio. Entonces, él me decía, quiero estudiar, y estoy aquí con ciertos permisos. Estas cosas son necesarias, ¿no? Son súper necesarias. Por desconocimiento, ¿no? De repente por desconocimiento no lo hace también, ¿no? Una preguntita, estos abogados especializados en migración que mencionas, ¿no? Y derechos laborales, ¿serían personal, digamos, del Estado peruano o convenios con abogados locales o algún sistema mixto? ¿Cómo serían estos? O sea, ¿de dónde saldrían los abogados? Tiene que ser con convenios, ¿por qué? Porque ni todos los abogados, o sea, el abogado de Perú no necesariamente se va a conocer, ¿no?, las leyes del país, del propio país. Estamos hablando de 192 países. Entonces, un abogado peruano no va a conocer las leyes de los 192 países. Aquí no quiero dar mucho la estrategia para que no me la robe, pero yo tengo pensado los convenios, porque para que un abogado pueda, trabajar dentro de un país, tiene que tener su acreditación o certificación. En Estados Unidos tiene que ser alguien de allá. Entonces, yo ya tengo redes de abogados que ellos trabajan, incluso apoyan de forma gratuita a ciertos inmigrantes. La idea es crecer esa red, hacer que esa red crezca y hacerlo más oficial, ¿no? Ese es el punto, para no crear sobrecostos
en los consulados, porque la idea es reducir los costos, ser más eficientes. Con la plataforma consular vamos a reducir costos. Con el tema, digamos, de la relación de ciertos abogados que ya existen en los países, que son tipo, no es una ONG, sino son asociaciones sin fines de lucro, entonces es generar esa gestión, ¿no? Y esa es la idea. Genial, claro, se puede aprovechar eso, ¿no? Excelente, excelente. Ahora, si pidiéramos una cifra referencial, a ver, digamos, ¿qué consulados priorizarías, Magnolia, y por qué? Yo creo que tú has mencionado que le darías prioridad, digamos, a Chile y Argentina. ¿A esos le darías prioridad o hay otros, Japón, de repente? He escuchado que quisieras darle más visibilidad a estos países, pero contéstanos tú en todo caso, ¿qué consulados priorizarías? Mira, en el caso, digamos, de la plataforma consular, tiene que ser para todos los países. Es que eso abarcaría absolutamente para todos los países, sin excepción, ¿no? Porque estamos hablando de una plataforma centralizada. No, solamente es identificar en qué consulado te encuentras o en qué país te encuentras. Eso sería sin excepción para todos. En el caso de los abogados, lo que se va a priorizar por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que tenemos la mayor parte de inmigrantes y estamos teniendo estos problemas actuales, nosotros no podemos interferir en las leyes del país, pero sí que podemos proteger al ciudadano peruano, ¿no? Es lo que yo estoy pensando priorizar. En el caso de Chile y Argentina, sí que también es importante porque son los segundos o tercer países donde tenemos más población. En el caso de Europa, los problemas son diferentes. No es tanto con el tema, digamos, de la migración, son otros tipos de problemas que nos enfrentamos. En el caso de Japón, también tenemos otro tipo de problemas como personas que nunca accedieron a la jubilación y que hoy en día están desamparados, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de problemáticas que se tiene en diferentes continentes, pero cada una de las propuestas está para resolver este tipo de necesidades que los peruanos en el exterior tienen. Es por eso que las he estructurado de esa forma. Muy completas tus propuestas, Magnolia, déjame decirte. Acá, por ejemplo, en la plataforma consular digital única, vas a poner plazos máximos, los trámites van a ser virtuales, las tarifas más justas, y evaluación ciudadana del servicio. Esto me llama la atención. ¿Esta evaluación sería pública por sede? O sea, veríamos como un ranking de consulados con mejores y peores tiempos, mejor o peor atención, algo así. Sí, exactamente. Cuando un ciudadano hace un tipo de trámite o algún tipo de servicio en el consulado, lo mejor que una empresa tiene es el feedback de su cliente final. ¿Por qué? Porque cuando el cliente final te hace una calificación, te da mejoras. Te puede decir, mira, el sistema no funciona. Algunas cosas que estén fallando, te los da a conocer. Entonces, para mí y para que siempre trabajé en empresa privada, lo mejor que tú puedes tener es el feedback de tu cliente. Y el cliente es el que tiene que ponerle la calificación. ¿No? Exactamente. Y eso es lo que van a tener ellos. Van a poder no solamente calificar el servicio, sino voy a crear un tipo de plataforma en la que ellos puedan poner sus problemas. O sea, la idea es que yo pueda atender las necesidades de los ciudadanos en el exterior usando la tecnología. Ese es mi punto de vista, que exista un tracking, un récord de todas las problemáticas y necesidades que nuestros peruanos en el exterior sufren, ¿no? Hoy en día, cuando un peruano en el exterior que sufre, por ejemplo, este tema de los cupos, ¿no? O que un consulado le está pidiendo un dinero para que le ayude con un tipo de trámite y estas quejas se quedan ahí, se quedan en los consulados, no llegan a donde deberían llegar a solucionarse. Exactamente. Claro. Y entonces la tecnología nos permite eso, nos permite poder crear un ticket en la que tú veas si se resolvió o no se resolvió el problema. Y eso lo tienes en un sistema, no solamente en el consulado. Sí. Y eso va a tener también sus plazos, me imagino. Esta de acá va a conectar Cancillería, RENIEC y Migraciones, o sea, para que los trámites no estén separados. Tiene. Por eso es que necesitamos trabajar con Relaciones Exteriores, con RENIEC, con todas las entidades públicas que nos puedan ayudar a que esto sea más eficiente. Yo he visto cierto avance, pero necesitamos dar un paso mayor. Claro. Excelente, Magnolia. Ahora vamos por la lámina del pasaporte. Un pasaporte que abre las puertas al mundo. Excelente, es una frase muy potente, ¿ah? Emociona, vende una visión del país. Podría haber gente que escuche esto y pensar en cosas distintas.
Cuando dices que es un pasaporte que abre puertas, exactamente de qué estamos hablando, a ver, para que la gente pueda comprender. Sí, en algunos países todavía nosotros necesitamos vistos para poder entrar. Y hay un país en la que la mayor parte de la población se encuentra y que no podemos juntarnos con nuestras familias, y es la que voy a decir, que es la de Estados Unidos. ¿Por qué estoy promoviendo este tipo de movilidad internacional? Te cuento que cuando yo fui, en experiencia propia, cuando yo fui a la embajada de los Estados Unidos para solicitar mi visto, para ir a Harvard, vi un señor que era la quinta vez que le rechazaban el visto. Y entonces el señor, porque son varias casillas, ¿no? Tú entras a la embajada de Estados Unidos y tienes varias ventanillas en las que te atiende un funcionario de la embajada. Entonces yo estaba esperando mi lugar y veo un señor que comienza a llorar tipo Wow. como un niño, ¿eh? Era un señor de 60 años. Impotencia, Y él dice, frustración. ¿pero por qué? Sí, exactamente. Él dice, ¿pero por qué? Es la quinta vez que me rechazan la visa y no me dicen el por qué. Y el señor tenía un monte de documentos, ¿no? que había presentado, pero que ni siquiera lo vieron. Entonces, lo que yo veo aquí es que nosotros ya estamos teniendo una relación con Estados Unidos mucho más fuerte, gracias a la inversión de los 1.500 millones en la base naval de Estados Unidos, que eso es un requisito que te pide los Estados Unidos, que es mantener una cooperación de seguridad y migración, y la vamos a tener, ese es un check, ¿no? El tema de mantener la tasa de sobreestadía, actualmente los peruanos en Estados Unidos se quedan, el 2.5% es el que se queda. O sea, de cada 100 personas, menos 2 personas se quedan. Por lo que la tasa mínima requerida de Estados Unidos es el 3%, por lo que sí cumplimos, ¿no? Y el tema de la tasa de rechazos tiene que estar por debajo del 3%. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú vas a la embajada, ¿qué cantidad de personas son rechazadas? Actualmente es del 20%, pero Chile consiguió entrar dentro de la lista del Visa Waiver Program con una tasa del 16%. O sea, eso quiere decir que si este año mejoramos un poco más el tema de los rechazos, podemos entrar dentro de esta lista. ¿Por qué? Porque cumplimos todos los requisitos que te pide los Estados Unidos. Y esto haría que las personas puedan viajar con el ESTA, ¿no? Que es el Electronic System for Travel Authorization, que es un visto electrónico que tú lo puedes pedir con 48 horas de anticipación por internet y puedes entrar a los Estados Unidos como turista, ¿no? Entonces, yo quiero promover eso y yo sé que podemos conseguir, y esto haría que miles de peruanos puedan reunirse con sus familias allá en Estados Unidos. Pero también quiero promover con acuerdos de excepción de visas con otros países del mundo, porque hoy en día el Perú tiene una economía un poco más estable. El peruano que viaja al exterior es un poco más pudiente, o sea, estamos hablando que nuestra clase media, cuando viaja fuera, sí que respeta las leyes y no está como que quedándose o incumpliendo con lo que dicen los otros países, ¿no? Por esto existe una mayor probabilidad de las excepciones de visas. Y esa es mi propuesta. Magnolia, y esto que mencionaste, caso que viste de este señor que terminó en llanto, Sí. ¿por qué no se les da las razones? ¿No crees que deberían darlas? Es que tú no puedes... ¿Tú podrías hacer algo? No puedes interferir en las políticas de un gobierno. De otros países. Exactamente, no puedes interferir en las políticas de otro gobierno. Exactamente, no puedes. Por eso es que es necesario hacer estos convenios internacionales para nosotros estar dentro de esta lista del Visa Waiver Program. Si el Perú gestiona esto, los peruanos ya no tendríamos que pagar $250 para pasar la entrevista en la Embajada de Estados Unidos. ¿Me entiendes? Ahora ya es tipo, todos podríamos acceder a una visa de turismo electrónico con solo solicitando las 48 horas de anticipación. Excelente, me parece genial, de verdad, te ayudarías a mucha gente. Ojalá que lo puedas proponer y que te lo aprueben. Como tú, yo te veo a ti una chica muy, muy apasionada, entregada a lo que hace. Estás donde estás justamente por eso, ¿no? Por ser así, es mi percepción.
Quisiera que revisemos los incentivos reales para el retorno al Perú. También me pareció muy interesante esta lámina. Acá propones exoneración tributaria temporal, homologación de títulos, portabilidad de jubilación. Puedes entrar ahorita a lo que mencionaste de Japón, que no hay jubilados, de repente por acá se puede hacer algo. Fondo de fomento, ventanilla única del inversionista migrante. Eso también estaría en la plataforma que mencionamos hace un momento. Y orientación financiera, ¿verdad? En el caso de incentivos reales para el retorno, lo que se propone es en el caso del talento peruano, el talento peruano que se ha ido a especializar fuera y que quiere volver al país, un incentivo para él sería el tema de la exoneración o reducción del impuesto de la quinta categoría para las empresas. ¿Qué implica? Implica que el peruano talentoso que regrese al país paga menos impuestos por 5 años y para la empresa es un coste empresa más barato y una persona o un talento humano más capacitado, ¿no? Entonces, tenemos ahí dos superventajas o incentivos fuertes. Ahora, en el tema del reconocimiento y homologación de títulos, ¿tú sabes lo que cuesta realmente homologar un título? El costo de homologar un título son de 1.200 soles en el SUNEDU. Es un trámite que tú tienes que hacer, o sea, además de haber pagado tus estudios fuera del país, tienes que seguir un trámite dentro de SUNEDU pagando este monto, y si te olvidaste ponerle el sello de la Haya, ¿no? En España, tienes que volver a España para que te pongan ese sello en tu título. Entonces, es sumamente caro hacer ese tipo de procedimiento teniendo convenios, ¿no? Debemos mejorar esta parte. ¿Para qué? Para que tanto los títulos como la experiencia sean homologados en los países que tienen convenios. Igual, personas que se dedican por ejemplo, al cuidado de los ancianos en España, hoy en día no se les reconoce los estudios que ellos han podido hacer en el Perú. Imagínate que si conseguimos esta homologación, que en España, por ejemplo, ¿no? Se le reconozca esta capacitación técnica, ellos ganarían mejor como un técnico, ya no como una persona sin estudios. Exactamente. O sea, este reconocimiento y homologación ayuda a ambas partes y a todos los países que tengan convenio. En el tema de la portabilidad de jubilación, lo que yo estoy buscando, y ya existen convenios internacionales de seguridad social en la que peruanos que trabajaron, por ejemplo, en España o Chile o Argentina, y tienen una jubilación, pero deciden regresar al país, al Perú, ellos pueden... Y la pierden. No la pierden. Ellos pueden recibir su jubilación en el Perú. Entonces, y es más, se suma la cantidad de años. Por ejemplo, si tú trabajaste en Perú 5 años y en España 25 o en Chile 25, se hace la sumatoria y cada país paga lo que le corresponde en el país donde residas. ¿Okay? Esto ya lo tenemos, pero solamente con 5 países. La idea es extender con los otros países como lo que es Japón o países Italia, Estados Unidos. Actualmente la tenemos con Canadá, la tenemos con Chile, Argentina, pero hay peruanos en otros países en las que sí quieren regresar al Perú, pero tienen este miedo de perder la jubilación, porque hay países que te exigen vivir en el país donde recibes tu jubilación, y si pasa 6 meses, tenerla. Exactamente, para continuar recibiéndola. Y si tú te vas, la puedes perder. Todo esto se puede trabajar con estos convenios internacionales. En el caso de la ventanilla única, discúlpame, el fondo de fomento, me pasé una. El fondo de fomento para inversionistas es para aquellos peruanos que quieren invertir en el Perú. Tenemos muchos peruanos que con sudor y lágrimas han construido sus negocios en diferentes países del mundo. Y ellos, a través de esa experiencia, quieren crear inversión o quieren crear empresas en nuestro país, pero no existe un apoyo por parte del Estado. Y al contrario, ¿qué sucede? Le ponen mayor trabas. Y esto es algo muy, muy indignante, que cuando un peruano regresa al país y quiere hacer algún tipo de trámite, hasta en dólares le quieren cobrar. Es como que los funcionarios lo ven como que súper pudientes y quieren aprovecharse de esa situación. Entonces, hay muchos peruanos que se han ido 30 años del país y al volver no conocen ciertas leyes o ciertos trámites. Y en vez de ayudarlos, le entorpecen. O sea, en vez de ayudarlos,
quieren aprovecharse de ellos. Entonces yo lo que tengo pensado es, uno, la ventanilla única para el inversionista migrante, es decir, una ventanilla en la que el migrante pueda hacer todos los trámites, tanto SUNAT, tanto SUNARF, todos los trámites legales para constituir su empresa. Y otro, el fondo de fomento quiere decir que el inversionista puede adquirir un préstamo, es decir, si el inversionista trae $100,000 o 50,000 euros al país, puede adquirir un préstamo con una tasa de interés más bajo de este fondo de fomento, ¿no? Y eso crearía mucho más trabajo en nuestro país. Claro, y por último, habría más ganas de venir a invertir acá. Exactamente, exactamente. Y tenemos tantos peruanos talentosos, tantos peruanos que han construido, ¿no?, imperios en diferentes países del mundo, ¿no?, tanto en comida, hotelería, también industria, que por lo que con esa experiencia podrían invertir en nuestro país. Y lo hacen por amor. Y muchos de ellos lo hacen porque realmente quieren que su país crezca, ¿no? El tema de los programas de orientación, que es el último tema, es sumamente importante porque, y esto es a lo que yo me dedico, yo soy profesora, casi 12 años de finanzas. Tu campo, y todos es tu mis campo. alumnos, Sí. Es mi campo, sí. Y yo fomento la educación financiera, pero no solamente en el aspecto, digamos, de corporate, que quiere decir de personas que tienen empresas y que quieren gestionar mejor sus empresas a nivel financiero, sino también a nivel personal. O sea, yo les doy asesoría, les digo cuál es la tasa máxima que ellos deberían pagar, cuánto es la rentabilidad que tiene su negocio. Eso es una orientación mucho mayor y he tratado de formar durante todos estos años de mi vida a peruanos exitosos, ¿no?, que necesitan conocer sobre las finanzas. Y déjame decirte que en el Perú las finanzas es un tema que muchos ignoran, muchos no tenemos conocimiento, y esto debería empezar incluso desde las escuelas, ¿no?, para que así tengamos peruanos mucho más responsables. Entonces, discúlpame que te corte, esto de la educación financiera, yo tengo altas expectativas de que entre Porky a la presidencia, y muchos de sus candidatos tienen propuestas con respecto a la educación financiera en los colegios. Así que estamos bien encaminados, creo yo, Magnolia. Tus propuestas y las propuestas de Renovación Popular son increíbles. Nunca antes vistas aquí en el Perú, la verdad. Ustedes están muy preparados. ¿Qué propuestas, si has pensado o no en alguna, para nacimientos de hijos de peruanos en el exterior y un registro consular oportuno? De hecho, me topé con un dato que dice que poco menos del 50% o rodeando el 50% de estos hijos nacidos en otros países, solamente esa cantidad está registrada en el consulado y los demás no. Asumo que por desconocimiento. No sé la verdad cuál sería la razón, de repente tú la conoces, nos la puedes decir, pero en todo caso, ¿habías pensado en alguna propuesta para ellos? Claro que sí. Mira, te comento que había una ley y eso fue modificado anteriormente cuando tú podías solamente registrar a tu hijo durante un periodo de tiempo. Era un corto periodo de tiempo. Es que ya no me recuerdo muy bien cuál era el periodo. Pero ahora se ha extendido, se ha mejorado esa ley y tú puedes registrar a tu hijo siendo peruano en cualquier momento. Entonces, lo que sucedía era que muchas personas, cuando un bebé nace, tú sabes lo complicado que se vuelve la vida para estar pensando en obtener la nacionalidad del niño. Entonces, muchas personas lo aplazaban. Claro. Y como ya se pasaba este periodo de tiempo, ya no podían obtener la nacionalidad. Esta ley ya se modificó, si no me equivoco, hace 2-3 años, y hoy en día, y es verdad, por falta de conocimiento, muchos peruanos no saben que sus hijos pueden obtener, ya siendo mayores, la nacionalidad. Entonces, ahora es solamente fomentar, ¿no?, esa ley, fomentar para que los otros peruanos que no registraron a sus hijos puedan acceder a esta nacionalidad y usar esta ley. Entiendo, Magnolia, excelente. Una preguntita. Tú vas a proponer leyes, ¿no?, en favor de los peruanos en el exterior, pero quería saber si se debate alguna ley en Cámara del Congreso, ¿no?, de los diputados. Tú también tienes voto, ¿verdad? O sea, si están debatiendo, por ejemplo, ir en contra del aborto o a favor, tu voto también cuenta, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. Bien, en ese sentido quería saber si tú también nosotros, te consideras así pro como vida. los otros candidatos. Absolutamente, absolutamente. Yo sé que yo estoy en un país en la que el tema del aborto es un tema
¿cómo se dice? Mucho más abierto, ¿no? Estamos en países mucho más abiertos en cuanto a ese tema, pero déjame decirte que no es una decisión que debería ser del gobierno, eso debería ser una decisión de la familia. Pero no estoy nada a favor del aborto. ¿Por qué? Porque cuando un ser humano, o sea, ¿por qué tendríamos que abortar a un niño? ¿Por qué tendríamos que castigar a un niño en el caso de una violación? ¿Por qué no pensar, no, discutir sobre las medidas más drásticas que hay que tomar contra los violadores, ¿no? Como el tema, digamos, de la castración química, del agresor, ¿no? Entonces, castración química, estamos excelente. Muy Oye, mal, eso muy que mal mencionas, el tema. Estamos enfocando en castigar. Eso que mencionas de la castración química es algo que mi abuelita decía todo el tiempo. Mira, y mi abuelita le decíamos Goya de cariño y ella decía, carajo, se lo corto y vas a ver cómo ni más le hace daño a nadie. Claro, ella lo decía de esa forma, tú lo mencionas como una castración química, que me parece genial, porque en realidad este tipo de agresores no es que disfruten el sexo en sí, lo que ellos disfrutan es someter a la víctima, ¿no? Por ahí que de repente si le quitamos esa arma, esa herramienta que usa para ello, pues es la única forma de que lo dejen de hacer, la verdad. Sí, entonces, en el caso me da de ellos, mucho gusto que seas pro vida, de hecho, ¿no? Sí. En el caso de ellos es un proceso un poco diferente. No es que, solamente para decirte un poquito, no es que se les corta, sino existe, como dice, se usan químicos para reducir el deseo sexual en este tipo de depredadores, ¿no? Pero ese es el enfoque, ¿no? O sea, sí. es Yo ver te decía medidas que mayores. mi abuelita lo decía así. Yo sí entiendo lo que es una castración. De hecho, también sabía o conocía de que existen pastillas, ¿no? Para cortar el líbido también, que se les suele recomendar o recetar a los que son, digamos, pederastas. Entonces, más o menos conozco el tema. Sí, yo te comentaba lo que decía mi abuelita en su ignorancia, pues no, ella no tenía mucho conocimiento de estos temas, pero vamos a la solución, ¿no? Para ella era eso, inhabilitárselo. No, sí. Y claro, y mucha gente debe sentirse muy, ¿cómo se dice?, muy de acuerdo con eso, porque están sumamente indignados, ¿no? Que una persona pase por una experiencia de esas. Pero, como te digo, lo que tenemos que nosotros enfocarnos es en las sanciones y medidas contra esos agresores. No estar pensando en dañar o eliminar la vida de otro ser humano que es completamente inocente, ¿no? O sea, ¿por qué pensar? Y yo como madre, o sea, yo te voy a decir que soy madre, para mí, mi hijo, más allá de que es mi esposo, el padre, que también lo amo, para mí mi hijo es una cosa sumamente maravillosa. Es que yo no me puedo imaginar la vida sin mi hijo. Y muchas mujeres, y esto he visto en albergues, niñas, ¿no? Que es lo que también tenemos, albergues que cuidan a niñas, del escándalo que hubo hace poco con la congresista Guayo, que en vez de premiar a personas que hacen el bien, quieren destruir el trabajo de 7 años con una fotografía, que eso es completamente ridículo, ¿no? O sea, ellos no hicieron absolutamente nada por esas niñas y se ponen a hablar de una foto que realmente nunca nadie lo hubiera visto si es que este canal de televisión no lo hubiera expuesto a nivel nacional e internacional, porque también lo vimos por aquí. Entonces, nadie hubiera sabido de esas niñas si es que ellos no hubieran expuesto. Qué irresponsabilidad, ¿no? Por parte de ellos. Exactamente. Y honestamente, sí, es una irresponsabilidad terrible. Y yo honestamente estoy muy, muy en contra de ese tipo, digamos, de publicidad o ese tipo de ataques que se le puede hacer a una persona que durante años ha dedicado su vida para poder proteger a estas niñas que cuando ellos tienen el bebé es la luz de su vida. Muchas veces marcan, ¿no?, el progreso o se podría decir que es como que el ideal que ellos tienen para poder continuar su vida, para hacerla mejor. Entonces, por eso para mí ese tema del aborto no va. Yo soy pro vida y voy a apoyarlo siempre. Excelente, Magnolia, eso me deja muchísimo más tranquila. Es decir, eres una mujer preparada, conoces tu tema, conoces tus áreas, vas a aprovechar todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida, de tu trayectoria, para implantarlo pues ahora en la Cámara de Diputados, ¿no? Y me parece genial. Espero que muchas personas puedan ver estos videos. Yo lo voy a clipear, no te preocupes, y vamos a ver que se mueva, ¿sí? Vamos a tratar de hacer eso. Chicos, compartan también ustedes, ¿ah?
Sí, dime. Solo quiero dar un último mensaje sobre el tema de la educación, que es una cosa sumamente Ujú. importante. Una educación no solamente a base, digamos, de conocimientos, a base de meter información a los niños. La educación con virtudes o la educación con ética va a hacer que nuestro país realmente cambie y no va a acontecer situaciones como la que ahora estamos viendo con el tema del caso de Lisset Marzano, ¿no? Que un joven no ha podido hacer lo correcto en el momento que se debía y la dejó abandonada. Pero eso es un tema realmente de educación y principios que el ser humano tiene que tener para comportarse correctamente con la comunidad. Entonces, hoy en día, con estas ideologías globalistas, lo que hacen a los jóvenes es tenerlos confundidos. Y cuando más confundido está el joven, es mucho más fácil de manipularlo. Entonces, Más tenemos que vulnerable. tener mucho cuidado con estas ideologías. Es mucho más vulnerable, mucho más manipulable, y eso es lo que normalmente buscan ciertos grupos de poder, ¿no? No tener poder Exactamente. sobre esos jóvenes, confundiéndolos, ¿no? Hoy en día ya no saben identificarse con seres humanos y se identifican como los Terians, ¿no? Que estuve Los viendo Terians. que se identifican como un animal. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que enfocarnos mucho en la educación. Y mismo que yo no entre como Exactamente. congresista, yo quiero entrar como congresista y quiero promover esto, es una educación cívica con valores para los niños desde el jardín. Y claro, que la educación también a los padres es también importante. Claro Eso, que sí. Magnolia, ahora que mencionas la educación a los padres, porque mira, esto que ha pasado, el caso que acabas de mencionar de este joven que no atropella y se va, eh, hay padres que permiten eso, ¿no? Hay padres que ven que sus hijos cometen un error y por no hacerlos pasar vergüenza, qué sé yo, los tapan. Y me parece que eso está mal. Yo conozco muy de cerca el caso de una familia en el que, digamos, esta persona tenía la maña de robar y robaba en empresas, la mamá sabía y la mamá no era capaz de, digamos, exponer al hijo porque tenía vergüenza. Yo pensaba, cuando me enteraba de esto, yo pensaba, pero ¿sabes qué? Hazle pasar vergüenza una vez y que entienda para que no lo vuelva a hacer. Hay papás, sobre todo de la generación, digamos, de la edad, por ejemplo, de mis padres, ¿no? De Ujú. ahorita los que tienen 50 años más o menos, ellos han sido muy permisivos. Ahora cada vez los padres tratan de hacerlo lo mejor que pueden, pero en sí no hay una orientación, es decir, nadie te enseña a ser mamá, nadie te enseña a ser papá en ese sentido, ¿no? En el sentido de los principios, los valores. Eh, Hay escuelas en el colegio, pero también son promovidas por gente que no, o sea, debería haber una escuela en donde enseñen realmente a los padres cómo enseñarle este tipo de cosas a sus hijos. Sobre todo también educación sexual, por ejemplo. Eh, Ujú. no sé, ese tipo de cosas, pero digamos, direccionada a los padres. ¿Tú estarías de acuerdo con algo como eso? Claro que sí, claro que sí. Mira, nosotros, por lo menos aquí en Europa, antes de yo tener mi bebé, yo pasé por una formación, tanto en el cuidado del niño como cómo educar, orientar a un niño, ¿no? Entonces, es algo bastante importante porque cuando tú tienes que cuidar a un niño, tienes que estar preparado en todos los aspectos, tienes que resolverle ciertas dudas, pero sobre todo marcar con el ejemplo, porque la mejor forma de educar a un niño siempre va a ser a través del ejemplo, cómo te vean actuar. Entonces, si tú actúas de forma incorrecta, ¿cómo le puedes exigir a un joven o a un adolescente que haga lo correcto? ¿No? Entonces, la educación Claro, empieza también de nosotros, el que nosotros realmente querramos cambiar. Y cualquier acto que nosotros cometamos influencia sobre toda la sociedad, por más mínimo que sea. Y esto también se lo comentaba Jorge, que en las culturas, como por ejemplo en Japón, y eso lo tienen muy claro, hay lugares en los que ellos no tienen una persona que controle o vigile la venta de mercancías, porque ellos tienen muy claro que si tú robas, afectas a toda la sociedad en general. ¿Por qué? Porque esto implica que la persona que esté en el negocio aumente los gastos en un seguro, en seguridad, contratar a una persona que se dedique a vigilar o vender el producto. Entonces, implica un daño para toda la sociedad. Y eso es lo que la gente tiene que tener en cuenta, ¿no? Y la educación es eso. La educación es que tú no robes, no porque alguien te mire, sino porque tu moral no te lo permite. claro, excelente, excelente Magnolia. Muchísimas gracias por acompañarnos en Hablemos Claro por Rey Gracias News a ti. Perú.
es el nombre que le estoy dando a mi plataforma. Espero, bueno, la casa queda abierta para cuando quieras tocar algún tema en particular, como gustes. Por favor, danos tus palabras finales para toda la gente que te está viendo ahora. Claro que sí. Yo quiero que me apoyen a todos los peruanos que viven en el Perú. Pueden contactar a sus familiares que están en el exterior en caso que el video no llegue. Pedirles que voten por mí. Estoy en la cuarta columna, escribir el 4, marcar la R y también la R de presidente, ¿no? Y pedirles y decirles de que en el caso mío yo no soy una persona improvisada, soy una persona sumamente preparada y sé lo que es mejor para el país. Soy una persona sumamente honesta. Entonces, hay personas que ya me conocen personalmente y ellos pueden dar fe de la honestidad que yo tengo y que mi vocación de servicio es lo que actualmente me mueve, no es otra cosa. Gracias. Muchísimas gracias, Magnolia. Te deseo lo mejor del mundo y ojalá que muchas personas, como te digo, te vean y te den el voto, de verdad. Muchísimas gracias. Acá Michelle, Michelle Helera nos dice, excelente entrevista, Dios las bendiga. Gracias, Michelle, muchísimas gracias por haber estado conectado en el chat de YouTube. En TikTok también tenemos muchas personas que están conectadas y bueno, después voy a ir leyendo sus comentarios. Gracias, Magnolia. Gracias, cuídate mucho. Un abrazo. Chao.